El día de ayer finalizó el San Luis Rapid y Blitz 2024 y bueno, muchos suscriptores me estaban pidiendo la partida que están a punto de ver. Se trata del duelo entre los grandes maestros Leinier Domínguez, jugador que como ya saben es de origen cubano, pero actualmente representa a los Estados Unidos, contra el gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura, número 2 del planeta y siempre principal favorito a ganar los torneos a estos ritmos. Sin embargo, bueno, aquí el cubano le demuestra a Nakamura por qué hace ya algunos años fue campeón mundial a ritmo Blitz, por si no lo sabían, así que quédense hasta el final porque la partida es realmente fantástica y también tendrán nuevamente la tabla de posiciones final de este extraordinario torneo. Antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todo lo que se viene en el canal. Con las piezas blancas, en esta partida, el gran maestro Leinier Domínguez iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Hikaru Nakamura respondía con E5. Caballo F3 por parte de Leinier, caballo C6 de Nakamura, alfil C4 tenemos una apertura italiana, caballo F6, defensa de los dos caballos, y D3, bueno, nada de ataque del hígado frito ni cosas raras, sencillamente una yuco piano, y es que, bueno, sabemos que Leinier es un jugador bastante posicional. Tras la cual, bueno, aquí Nakamura decide jugar H6, una jugada que, bueno, no es tan común, pero es muy útil porque tarde o temprano se va a jugar para quizá repeler la jugada alfil G5 o lanzarse con la jugada G5 más adelante. Lo más habitual, alfil C5, enroque y enroque con una posición igualada. Pero tras la jugada H6, enroque por parte de Leinier, D6 de Hikaru Nakamura, C3 y G5. Esta era la idea de Nakamura, jugar una partida agresiva, intentando aprovechar que las blancas se enrocaron corto bastante temprano en la partida. Alfil B3, sin embargo, aquí Leinier no tiene ningún problema con que los peones de su rival avancen. Alfil G7, caballo BD2, enroque H3, alfil E6, torre 1, torre 8 y ahora caballo F1. Probablemente aquí era interesante H4 y es que como las negras también se enrocaron, bueno, las blancas pueden contraatacar por el flanco de rey. En caso de G4 vendría alfil por E6, peón por y caballo H2. Las negras deben jugar H5 y ahora G3 y bueno, ya difícilmente va a haber algo por el flanco de rey. De hecho, las blancas son las que tienen una ruptura aquí en F3 y las negras quizá van a atacar por el centro más adelante. Pero tras la jugada caballo F1, D5 por parte de Nakamura que toma el centro, caballo G3 de Leinier que de momento mantiene la tensión, A6, caballo H2, dama D7, caballo H5, D por E4, caballo por F6, alfil por F6, D por E4 y dama por D1. Se cambian las damas en la posición y ahora Nakamura decide jugar H5. Esta jugada es dudosa porque los peones van a quedar algo débiles. El peón en H6 mantenía la fuerza del peón de G5. Aquí quizá era mejor alfil por B3. La idea es que tras A por B3 viene torre A de 8 y las negras intentan entrar en un final en donde, bueno, de una u otra forma van a tener mejor estructura debido a los peones doblados de las blancas. En cambio, tras la jugada H5, bueno, Leinier tampoco acierta con el mejor movimiento y es que el cubano jugó caballo F1. Lo correcto para aprovechar la posición era alfil por E6. La idea es que tras torre por, para evitar doblar los peones, vendría caballo F3 y como les dije, los peones ahora están algo débiles. Se amenaza en G5, el peón puede avanzar, pero tras H por G y caballo G2, ahora el peón corre grave peligro, aunque pueda avanzar, pues bueno, va a tener que sacrificarse para doblar los peones blancos. En cambio, tras la jugada caballo F1, rey G7 de Hikaru Nakamura, alfil por E6 y F por E6. Una jugada dudosa aquí de Nakamura que voluntariamente daña su estructura de peones. Sí, es cierto que aquí los peones controlan casillas más o menos importantes, pero también es verdad que ya estamos entrando al final. Normalmente estos peones suelen ser más fuertes en el medio juego, pero más débiles en el final. Lo correcto era capturar de torre y tras alfil E3, entonces torre de 8 buscando la simplificación en una partida que debería estar igualada. En cambio, tras F por E6, Leinier jugó alfil E3, torre A de 8 de Nakamura, B4 al caballo E7, caballo D2, caballo C8, rey F1, caballo D6 y A4. Fíjense cómo Leinier se va preparando para el final, ¿no? Ganando espacio por el flanco de dama.
G4 por parte de Naka que intenta atacar por el flanco de rey, H por G, rey E2, bueno aquí Leinier lo que se hace en los finales, rey hacia el centro, rey G6 de Hikaru Nakamura, C4, caballo C8, C5 más espacio para las blancas, caballo A7 buscando quizá llevar su caballo a otras casillas, pero caballo B3. Bueno, aquí quizá era mejor caballo C4, ¿no? Una casilla que se ve muy buena para el caballo. Tras caballo C6 vendría B5 y ahora sí se nota que, bueno, las blancas deben tener ventaja de espacio. En cambio, tras caballo B3, caballo C6 de Hikaru Nakamura, B5, bueno, igual aquí Leinier Domínguez avanza por el flanco de dama, caballo D4 jaque, alfil por D4, E por D4 y rey D3. ¿Qué pasa en este final? Bueno, el caballo debe ser algo mejor que el alfil porque la posición por allí es de semibloqueo. El caballo tiene mucho margen de maniobra, en cambio el alfil está bloqueado por su propio peón. Claro que todavía están las torres. A por B5 de Nakamura, A por B5 de Leinier, que ahora controla la columna, y alfil E5. Un error aquí por parte de Nakamura. Había que jugar torre H8 para buscar contrajuego por la columna H. Tras la jugada torre A7 para atacar el peón, viene torre B8. Las negras están muy sólidas y bueno, no es fácil tampoco atacar los peones aquí de Nakamura, porque de momento estos dos peones pues no dejan que la torre se pueda activar por las columnas. En cambio, tras alfil E5, Leinier jugó caballo A5 atacando el peón de B7, torre B8, Nakamura defiende, caballo C4, lo que les decía. Fíjense cómo el caballo puede dar vueltas en la posición. Nakamura juega alfil G7 para defender a su alfil, torre A7, continúa Leinier atacando, torre F8, torre F1, torre F7 y ahora rey E2. Ojo que tampoco es fácil conseguir aquí el plan o el mejor plan para las blancas, ¿no? Es una posición complicada y con 5 segundos, bueno, es difícil. Aquí la mejor jugada era F4. La idea es que tras peón por peón al paso viene G por F3 y poco a poco las blancas siguen avanzando, ¿no? Ahora se preparan quizá para atacar por las columnas abiertas cerca del rey negro. Pero tras la jugada rey E2, más que todo una jugada de espera, torre de 7 por parte de Nakamura. Había que jugar de 3, otra jugada, bueno, prácticamente imposible con segundos en el reloj, ¿no? Y es que es muy difícil entregar material. La idea es que tras rey por viene torre de 7 jaque, el rey se mueve y torre de 4, actividad de piezas. La torre queda en una muy buena casilla, se amenaza el caballo y bueno, la torre también puede pasar a molestar en B4. Pero tras la jugada torre de 7, caballo B2 por parte de Leinier, que ahora sí evita la jugada de 3. Torre F7 de Nakamura, caballo D3, E5, torre C1 y torre 7. El alfil queda un poco más atrapado por los peones. Claro que puede ir a H6 y buscar otras opciones, pero es difícil, en realidad no tiene muy buenas casillas. Torre CA1 por parte de Leinier Domínguez, torre E8 de Nakamura, torre H1, alfil F6, torre HA1, torre H8 y torre B1. Yo creo que aquí Leinier estaba intentando ganar algunos segundos en el reloj porque solo tiene 6 segundos. Nakamura tiene 13 segundos. Torre HC8 por parte de Nakamura, B6 de Leinier que al fin se lanza con el peón. C6, Nakamura cierra, es lo mejor para intentar mantener todo bloqueado. Y ahora torre BA1. Bueno, aquí ya es mejor caballo B2 para buscar otra vez la casilla C4, una casilla magnífica para el caballo porque amenaza ir a D6 o ir a A5 para presionar el peón de B7. En cambio, tras torre BA1, torre H8 de Hikaru que va a buscar contrajuego por este sector. Torre B1, torre H2. Bueno, Hikaru decide forzar aquí la posición, ¿no? Fíjense que quizás hasta podía repetir llevando la torre a C8, ¿no? A ver qué hubiese hecho Leinier. G3 por parte de Leinier Domínguez, torre HH8 de Hikaru Nakamura, torre AA1, rey F7, torre A7, rey E6, caballo B4, alfil E7 y torre C1. Cuidado porque Nakamura empieza a crear ciertas amenazas sobre el peón. Torre H2 por parte de Nakamura, caballo por C6 ahora de Leinier Domínguez. Una jugada muy interesante, ¿no? Según la máquina, esta jugada da igualdad. Pero en un apuro de tiempo, bueno, es bastante fuerte este movimiento. Aquí la jugada más sólida era torre C2 y tras torre H1, caballo D3. Aunque, bueno, las blancas siguen sin conseguir el plan más exacto, ¿no? Quizá llevar el caballo a B2, pero ahora no se puede llevar a C4 porque está cayendo el peón de C5.
Así que, bueno, me parece una jugada fantástica aquí la que jugó Leinier Domínguez sacrificando el caballo. B por C6 de Hikaru que lo captura y torre C7. Esta es la clave de la posición. Fíjense que el peón de C6 no puede ser defendido y a las blancas le va a quedar dos peones libres. Torre A8 por parte de Hikaru Nakamura, torre por C6 de Leinier y ahora rey F7. Un error aquí de Nakamura que aleja demasiado el rey. Era necesario que el rey estuviera cerca de los peones. Rey D7 era la mejor opción. Fíjense qué sucede en este momento. Si torre C7 en jaque, viene rey E6. Y tras B7, las blancas tienen defensa con torre A2, rey D3 y torre B2. Se impide coronar y bueno, aunque las blancas deberían estar algo mejor, todavía esta posición no es nada fácil. En cambio, tras la jugada rey F7 ya no es lo mismo. Leinier jugó B7, buena jugada. Torre A2 por parte de Hikaru Nakamura, rey D3, torre B2. Y aunque parece que tenemos una posición similar a la que acabamos de ver en los análisis, en realidad es totalmente diferente porque Leinier jugó torre B6, poniéndole allí un obstáculo a la torre y ahora la coronación es imparable. De hecho, aquí Hikaru Nakamura jugó torre H por F2. Fíjense que de nada sirve torre por B6 porque vendría peón por alfil D6 y ahora torre C7. Qué jugada tan bonita, dando jaque. La idea es obstruir la acción del alfil y obviamente si alfil por C7, pues viene B por C7. Los dos peones le ganan a la torre. Y en caso, por ejemplo, de la jugada torre H8, pues tampoco funciona por torre C8 y las blancas coronan. En cambio, tras torre H por F2, pues Leinier sencillamente jugó B8 igual dama y Nakamura tuvo que abandonar, ¿no? Está perdido, se ha quedado con dama de menos contra el gran maestro cubano. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente espectacular aquí lo de Leinier Domínguez, ¿no? Ese sacrificio de caballo en C6 estuvo brutal y bueno, logró complicar hasta el mismísimo Nakamura que no pudo encontrar la mejor defensa, que bueno, ya era muy difícil con poco tiempo en el reloj. Como les dije al principio, por acá tienen la tabla de posiciones final del torneo, ¿no? Ya aquí está el puntaje combinado. Alireza Firuza al final fue el ganador del torneo, el campeón con 23 puntos en total, seguido por Wesley So, que tuvo una recuperación asombrosa en el torneo Blitz, y Hikaru Nakamura, el principal favorito, quedó tercero, a bastante puntaje de Alireza Firuza, ¿no? 19,5. Leo Naronian 19 puntos, Maxime Bachier-Lagrave 19, Fabiano Caruana 18, Ian Nepomniachtchi 18, Abdusattorov 16, Leinier 15,5 y bueno, mucho más abajo en el fondo Praggnanandhaa con tan solo 12 puntos, a 3,5 puntos de Leinier Domínguez. Pero bueno, ¿qué les pareció esta partida? Ojo, les comento que Leinier también le ganó al número 2 del mundo, al número 3, perdón, Fabiano Caruana en una ocasión, ¿no? Así que si quieren ver esa partida, déjenmelo en los comentarios. Y bueno, espero que este video llegue al menos a 500 likes. De momento, si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.